En la primera parte de esta aventura cuento la historia de los poblados forestales de Doñana y exploramos el poblado de los Cabezudos, que es el que se encuentra en mejor estado de todos. Si aún no has visto el vídeo, te lo dejo aquí arriba y te recomiendo que lo veas para seguir el hilo de la historia de estos increíbles poblados forestales abandonados. En este capítulo veremos el poblado de La Valario, el de Bodegones, La Mediana y por último el de Mazagón. Acabamos de llegar a lo que era el poblado de La Valario. Y lo único que hay por aquí es esta estructura con una placa solar arriba, que creo que es para almacenar agua. Y esto era donde estaba el poblado de La Valario, que ya no queda absolutamente nada. Son los restos de ladrillos rotos por el suelo. Esto fue demolido, que imagino que si el poblado de Cabezudo no lo reforman ni hacen nada con él, en un futuro también será demolido. Y aquí lo que podemos ver es este pequeño pozo, que está vallado, y aquí un pequeño abrevadero. Y si miramos abajo lo que podemos ver es que todavía conserva un poco de agua, pero no queda absolutamente nada del poblado de La Valario. Y aquí en este lado donde se encuentra este gran depósito, pues tenemos lo que parece ser otro depósito de agua, porque ya he visto varios como estos por Doñana, y dentro lo que contiene es agua. Y este gran depósito redondo, al parecer, estaba vallado. A día de hoy no está vallado y tampoco hay nada interesante en su interior. Acabamos de llegar al poblado forestal de los Bodegones, que se encuentra entre Cabezudos y la carretera que va hacia el parador de Mazagón. Como podemos ver, aquí tenemos este monolito que pone Bodegones, pernocta de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Punta Umbría. Aquí en este lugar, como hemos leído, pernocta la Hermandad de Punta Umbría cuando va haciendo el camino desde Punta Umbría hacia el Rocío. Este poblado forestal, junto con el La Valario, son los dos antiguos poblados forestales que no quedan nada de ellos. Simplemente aquí como una pequeña plazoleta con unos banquitos que la rodean y unos arbolitos. Por ahí está bastante destruido. Y por aquí tenemos unos abrevaderos que han puesto recientemente, bastante nuevos. Aquí la verdad es que hay bastante basura alrededor porque la gente, aparte de hacer el camino, viene y se toma aquí su merienda y no hay ninguna basura. Y las personas, pues en vez de llevarse su basura cuando van al campo como se debe de hacer, pues la tiran al suelo. Y hay botellas, papeles y demás. Estos son los abrevaderos. Tiene un poco de agua porque ha llovido recientemente. Normalmente deberían de estar llenos porque por aquí hay bastante ganado. Lo que hemos podido ver es vacas y caballos y muchísimas familias de ciervos. Toda esta zona de aquí detrás del monolito, si no me equivoco, es la zona donde estaban los barracones y las construcciones que fue demolido en su tiempo. Es bastante amplio el lugar por todo esto, hasta allí arriba. Hemos visto el poblado forestal de La Valario y Bodegones, que son los dos que menos lugares hay para explorar. Continuamos al siguiente. Me encuentro en el poblado forestal de La Mediana. Hay un total de 4 edificios. Este sería uno, con 2 casitas. Ese sería otro, con otras 2 casitas. Por aquí tenemos otra casita pequeña. Y allí tenemos la última, que es la que más destrozada está. Aquí estuve hace bastante tiempo explorando este lugar. Y al llegar hoy me he encontrado con que hay muchísimo más destrozos. Los muros están caídos. Y tiene pinta que no ha sido por las lluvias o los vientos y demás. Ha sido por culpa del ser humano. Mirad qué auténtico. Esta pila aquí para lavar la ropa, la ventanita. Vamos a echar un vistazo a estas casitas rápidamente porque tampoco queda mucho que ver. Su interior está bastante destruido. Ahí el tejado se ha caído completamente. Esto la última vez que vine tenía como una balaustrada, que no queda nada. Aquí una pequeña piscinita o una alberca. Estaba limpia en su momento. Vamos a entrar a esta casita, la cual el techo ha cedido completamente. Me da un poco de miedo meterme aquí. Aquí tenemos esta casita en la cual los techos han cedido completamente. No queda apenas nada en su interior, excepto escombros y poco más. Y por último, esta casita, o media casita, porque queda muy poco, al menos por este lado. Por aquí queda algo más. Vamos a ver su interior. Podemos ver restos de muebles.
la chimenea y las habitaciones. Y aquí he llegado a mi zona favorita del poblado forestal La Mediana. Y es este lugar que está lleno de maceteros, pequeños maceteros, como podemos ver aquí, que era donde plantaban las semillas de los pinos para luego reforestar todos estos bosques alrededor de los poblados forestales de Doñana. El poblado forestal de La Mediana era el vivero de los poblados forestales. Y aquí, como podemos ver, todos estos círculos que vemos ahí a lo lejos son pozos que a día de hoy están vallados y secos. Cada vez que vengo me encanta echar un ojo aquí y ver cómo queda menos macetero y cómo cada vez hay más rotos porque la gente viene y se los lleva, o simplemente viene y hace guerra de maceteros y los destruye, porque hay millones de cachos de estos maceteros. Todos estos círculos que vemos eran montañas hasta esta altura, más o menos, a lo mejor un metro y algo, pero la gente ha venido aquí y se ha dedicado, como siempre, a vandalizar el lugar. Aquí dejamos esta grandísima cantidad de pequeñas macetas para plantar pinos que hay a todo lo lejos hasta allí el final. Acabamos de llegar al poblado de Mazagón, que es el único que sigue habitado de los 5 poblados que hemos visitado hoy. Antiguamente constaban de un pozo y de unos bidones para almacenar el agua. A día de hoy están en desuso porque ya tienen agua corriente. La electricidad aquí llegó en el año 1971. También constaban de un horno comunitario donde hacían el pan. También tienen una ermita, que es la ermita de Nuestra Señora del Carmen, y una pequeña escuela. El poblado consta de un total de 14 viviendas. Tenían esta pequeña ermita y justo al lado tenían la escuela, que es una casita muy pequeñita que a día de hoy pues está habitada. Esta sería como la plaza del pueblo y pocos son los vecinos que quedan aquí hoy viviendo de toda la vida. Cuando este poblado forestal fue abandonado, las familias ocuparon estas casas. Si no me equivoco, creo que algunos de ellos han tenido incluso juicios porque los han querido echar de sus casas, pero por lo que se ve han resistido bien y siguen aquí viviendo desde hace muchísimos años. Y este poblado, aparte de estar pegado a una carretera bastante transitada como es la de Matalascaña a Mazagón, tiene algo muy especial, y es que a unos escasos metros, si nos adentramos por ese pinar, cruzamos los acantilados del Asperillo y tenemos la playa. Espero que os haya gustado mucho esta aventura de los poblados forestales de Doñana. Aquí nos despedimos. No olvides de darle un like, comentar qué te ha parecido y obviamente suscribirte para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Si te ha gustado lo que has visto, puedes ayudarme dándome un me gusta, siguiéndome en mis redes sociales o simplemente suscribiéndote a este canal, que subiré mucho más contenido como este. Muchas gracias.